Capítulo 4 desde el verso 1. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús lleno del Espíritu Santo. Amén. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando lo cual tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le citó Deuteronomio 8:3. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Amén. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirá. Amén. Le citó Deuteronomio 6:13. Le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde. Amén. El diablo le citó el Salmo 91:11 y 12. ¿Ve? Y en las manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Amén. Le citó Deuteronomio 6:16. Amén. Amén. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento. El mismo director fui yo. Amén. El mensaje lo hemos titulado la Biblia del diablo, ¿cuál es? La Biblia del diablo, ¿cuál es? El diablo tiene una Biblia. Amén. Un poquito, no se asusten, pero así hemos titulado el mensaje. La Biblia del diablo, ¿cuál es? La Biblia del diablo. Podríamos decir, la Biblia del diablo es el libro de la magia negra que llaman, ¿no? ¿Ah? El libro de la magia blanca, el libro de la magia roja, no. Vamos a ir viendo cuál es, ¿verdad? La Biblia del diablo, ¿cuál es? La Biblia del diablo, ¿cuál es? ¿Cuál es la Biblia del diablo? Ahora, vamos a ir viendo por toda la Biblia del diablo que la Biblia es Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice: aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la Biblia del diablo? Sabemos que esta Biblia es Dios, pero sabemos que también, ¿verdad?, el diablo agarra de esta Biblia. El diablo no agarra otra Biblia, el diablo agarra esta Biblia, el diablo agarra esta palabra. Amén. Amén. La Biblia del diablo, ¿cuál es? ¿Con qué tentó era Jesús? Les recuerdo que Lucas 4:4, lo que acabamos de leer, esto es del Antiguo Testamento. Todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. Estaban contendiendo del Antiguo Testamento. Y el diablo estaba tentando ¿a quién? A la palabra. Amén. El diablo estaba tentando a la palabra. Pero ¿qué le citó el diablo a la palabra? Porque la palabra es Dios. ¿Qué le citó el diablo a Dios? La misma palabra. Le citó el Salmo 91:11 y 12.
Entonces, la Biblia de esto es Dios. La Biblia es Dios, pero aquí también el diablo agarra de esa misma Biblia y se la cita. Si se la citó al diablo, se la va a citar. Si se la citó a Dios, perdón, si se la citó a Dios, se la va a citar ¿a quién? A los hijos de Dios, ¿sí o no? Y esta contienda continúa, ¿ve? Aquí en la tierra. Esta contienda continúa porque hemos dicho que la primera batalla comenzó en el cielo. Apocalipsis 12:7, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra dragón. Miguel es nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles que se quedaron allá al lado de Miguel son los ángeles que se van a quedar al lado de la palabra. Amén. Son los ángeles que se van a quedar al lado de la palabra. Ángeles son hombres que están predicando esta palabra. Amén. Los que se quedaron fieles allá al lado de Miguel se van a quedar fieles aquí en la tierra al lado de la palabra. Amén. Porque Miguel es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Entonces él, ¿verdad? El diablo usa la misma Biblia, no usa otra Biblia, la misma Biblia. ¿Ve? Le citó el Salmo 91, el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. ¿Ve? Ambos contendieron, ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Jesús no brincó, no saltó, no habló en lengua. Jesús dijo, escrito está, ¿sí o no? Jesús dijo, escrito está, pero ¿qué le dijo el diablo? El diablo le dijo lo mismo. El diablo le dijo, escrito está. Lo llevó al penáculo más alto y el diablo también le dijo, escrito está, ¿sí o no? Ambos citan la Biblia. Ambos, uno es la Biblia y el otro cita la Biblia. ¿Qué es una mentira? Una mentira es una verdad pervertida. Eso es una mentira. La mentira más grande tiene 99.99 verdad. La predicó el diablo en el cielo, la predicó aquí en Génesis y la predica en Apocalipsis. 99.99 de verdad. Esas son. El diablo predica la verdad, pero la verdad pervertida, porque una mentira es una verdad, pero es una verdad pervertida. Y las mentiras más grandes tienen 99.99 verdad. Se la predicó a los ángeles en el cielo. Se la predicó a Adán, como dice en Génesis 5:2. Ambos se llamaban Adán, ¿verdad? Adán femenino y Adán masculino. Se la predicó a Adán femenino, que representa a la iglesia. La engañó con 99.99, ¿verdad? Porque le dijo, con que Dios, el diablo no le dijo que él era el diablo, no, le dijo, con que Dios ha dicho, ¿sí? No comerás. Él cita la Biblia, la citó en el cielo, la citó en Génesis y la cita en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque si él tentó al mismo Dios hecho carne, ¿quién era Jesucristo? Cuando él le dice, no tentarás al Señor tu Dios, ahí hay una revelación. ¿Sí? No tentarás al Señor tu Dios. ¿A quién estaba tentando el diablo? Ahora, Dios como Dios no puede ser tentado. ¿Sabe usted eso? Dios fue tentado como hombre, no como Dios. Y él no venció como Dios, él venció como hombre. Amén. Amén. Él nos vino a dar ejemplo. Amén. Porque si él vence como Dios, ¿qué ventaja iba a tener el diablo contra nosotros? Él venció como hombre. Él fue tentado como hombre. Porque el libro de Santiago dice, Dios no puede ser tentado. ¿Sí? Pero él fue tentado como hombre. Y él venció no como Dios, él venció como hombre. Amén. Amén. El ejemplo más grande del ser humano es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él se compadece de nuestros pecados, ¿sí o no? Amén. Entonces, la Biblia del diablo, ¿cuál es? ¿Cuál es la Biblia del diablo? La Biblia del diablo es esta misma Biblia. Porque el diablo agarra la misma escritura. No para llevarnos al cielo, sino para llevarnos al infierno. ¿Ve? El diablo, si nosotros no tenemos revelación, ¿verdad? Vivimos engañados. Por eso que en Génesis, ¿verdad? Vemos a Caín y Abel. Caín era cristiano, Caín iba a la iglesia, Caín tenía su pastor, iba a la misma iglesia que Abel, creía el mismo Dios, llevó un altar al mismo Dios que Abel llevó un altar. Pero ¿qué hizo la diferencia? La revelación. Eso hizo la diferencia
en Génesis y la hace en Apocalipsis. Siempre hemos dicho que Génesis significa principio, origen, creación, significa fe y significa semilla. Génesis 1:11 dice, produzca cada árbol según su género. Amén. Génesis es el semillero, Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa fe y significa cosecha. Apocalipsis 14:18, mete tu hoja aguda, porque las uvas están maduras, ¿sí o no? De la Biblia del diablo, ¿cuál es? El diablo agarra esta misma Biblia, se la citó al mismo Dios. ¿Qué le va a citar el diablo a usted? La Biblia, ¿sí o no? Y las religiones que tienen la misma Biblia que nosotros tenemos, ¿sí o no? Cantan los mismos coritos que nosotros cantamos, pero no tienen revelación. ¿Por qué no tienen revelación? Porque ellos creen en un Dios trino. La mayoría de las religiones en el mundo creen en un Dios trino. Y Dios es un solo Dios con 3 manifestaciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo es el mismo Dios con 3 manifestaciones. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la Trinidad, de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Amén. Amén. Entonces, la Biblia del diablo, ¿cuál es la Biblia del diablo? El libro de la magia negra, el libro de la magia roja, el libro de la magia blanca, no. Los libros satánicos, no. La Biblia que el diablo usa es esta misma Biblia que nosotros usamos. Por eso que Dios, a través del 7º mensajero de Manoah, dice, pídale a Dios revelación, igual que el primer mensajero. El apóstol Pablo, ¿verdad? En Gálatas 1:11-12 dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Mateo capítulo 16, verso 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Amén. ¿Qué son las puertas del infierno? Las iglesias. Amén. Las iglesias que no tengan revelación son las puertas del infierno. El que tenga esta Biblia sin revelación no tiene nada, lo que tiene es una religión. Amén. Lo dijo el primer mensajero también. Efesios 1:17, Pablo dice, pidámosle a Dios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Efesios 1:18 dice, para que abra los ojos de vuestro entendimiento. Amén. Entonces, si tenemos esta Biblia y no tenemos revelación, somos religiosos. Y el diablo nos tiene engañado. El diablo nos tiene engañado. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 2, 2 Corintios, perdón. 2 Corintios capítulo 3 dice, nuestra carta sois vosotras, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne, de corazón. Amén. Amén. Dios está escribiendo su palabra en la novia. Amén. Él es el verbo, la novia es la palabra. Amén. Amén. Ahora, lo que queramos entender aquí es en 2 Corintios capítulo 6. ¿Verdad? Capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Amén. Si tenemos la Biblia, tenemos los 1200 sermones, las tablets, pendrive, chip, tenemos los mensajes, pero no tenemos revelación, no tenemos nada. La letra mata, más el Espíritu vivifica, ¿sí o no? Amén.
El diablo cita la Biblia, conoce la Biblia. Por eso que la Biblia del diablo es esta misma Biblia. No es otra Biblia, es esta misma Biblia que el diablo utiliza. ¿Ve? Esta misma Biblia el diablo utilizó. Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ve? Entonces, el diablo le hace creer a la gente que va al cielo cuando en realidad va al infierno, porque el diablo conoce la Biblia. Y cuando un cristiano muere, el diablo va a pelear esa alma, ¿ves? Y va a decir las condiciones que vivimos usted y yo, ¿sí o no? Por eso que el mensaje lo hemos titulado ¿La Biblia del diablo cuál es? Es esta Biblia. Esta Biblia la cita el diablo, se la citó el mismo Dios, tentó al mismo Dios hecho carne, ¿sí o no? Amén. ¿Qué quedará para usted y para mí? Hebreos 2:14 dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién? El mismo Dios. Amén. Entonces, la Biblia del diablo, ¿cuál es? Esta misma Biblia. ¿Qué predica el diablo? Esta misma Biblia. El diablo tiene apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sí lo tiene. El mensaje, la estatura de un varón perfecto, el hermano Braja dice, hay un ministerio quíntuple verdadero y hay un ministerio quíntuple falso. El diablo también tiene pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Ministerio quíntuple, Efesios 4:11. Aquí mismo en 2 de Corintios, capítulo 11, desde el verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no extraño si también su ministro se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Amén. La Biblia del diablo, ¿cuál es? Es esta Biblia. Se la citó allá en Génesis Adán femenino. Se llamaba Adán. Después es que en Génesis 3:19 Adán le pone Eva. Eva significa madre de todos los vivientes. Pero le dijo, vas a ser como Dios. El diablo, ¿verdad? Se sienta en el templo de Dios como ¿quién? Como diablo. ¿Ah? Según de Tesalonicenses, capítulo 2. Para que entendamos que cuál es, ¿verdad? La Biblia del diablo, ¿cuál es? ¿Cuál es la Biblia del diablo? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oigan esto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por diablo. ¿Ah? Por Dios. ¿Ves? Ambos vienen del cielo. Dios y el diablo, ambos vienen del cielo. ¿Ves? Ambos estuvieron en Génesis. ¿Representados en quién? Uno en Abel y el otro en Caín. ¿Ves? Ambos son Dios. 2 de Corintios 4:4 dice Pablo, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de muchos. Por eso podemos tener la Biblia, podemos tener los 1200 sermones de hermano Braja, podemos tener pendrive, podemos tener chip, podemos tener la tablet, pero si no tenemos revelación, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque esta Biblia es única y exclusivamente por revelación. Amén. El que no tenga revelación es un religioso y el diablo lo tiene engañado. Amén. Eso es lo que es. ¿Por qué? Porque no tiene revelación. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 11, 25, 26, 27. Te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios
y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Es una revelación. La Biblia del diablo, ¿cuál es la Biblia del diablo? La Biblia del diablo es esta misma Biblia. Sin revelación es imposible agradar a Dios. ¿Qué revelación? Fe. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 4 y verso 6. Por fe, ¿qué fe? Revelación. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y aún muerto, aún habla por ella. Amén. Verso 6. Pero sin fe, pero sin revelación. Pero sin fe es imposible, pero sin revelación es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Amén. Amén. Sin revelación es imposible agradar a Dios. Y el único que nos puede dar revelación es el mismo Dios. Amén. La letra mata. Podemos tener la Biblia, podemos tener los pendrive, podemos tener los chips, podemos tener los 1200 sermones del hermano Brad. Pero si no tenemos revelación, no tenemos nada. Amén. Amén. No importa el esfuerzo, el sacrificio, los diezmos, las ofrendas, las primicias, nada de eso importa. ¿Por qué? Porque es una revelación. Es cuando nosotros entendemos a Dios o conocemos a Dios, es cuando tenemos revelación. Hay gente que toda la familia son cristianos, los hijos, la esposa, pero tendrán esta revelación. ¿Ves? Porque Caín era un religioso. Caín iba a la iglesia, Caín creía a Dios, llevaba altar, ofrendaba, diezmaba, todo eso. Pero dice que Dios aborreció a Caín y amó a quien Abel. ¿Sí o no? ¿Qué hizo la diferencia? La forma de vestir, la forma de hablar, la iglesia, el tabernáculo más grande. ¿Ah? La prosperidad hizo la diferencia. Yo siempre lo he dicho. Si es porque viva bien, el papá va de primerito al cielo. No son los bienes materiales de este mundo. Lucas 16, verso 19, Lázaro y el rico. Para el mundo, ¿quién era un verdadero cristiano? Lázaro y el rico, porque ambos eran cristianos. Pero Lázaro tenía la riqueza más grande. Aun cuando Lázaro estaba enfermo, aun cuando Lázaro era un mendigo, Lázaro tenía la riqueza más grande. Tenía la salud más grande. ¿Qué es la salud más grande? Que su alma esté sana, no su cuerpo. Su alma. Porque este rico tenía el cuerpo sano, pero el alma la tenía enferma. Tenía mucho dinero, pero ¿de qué le valió ese dinero allá en el infierno? De nada. La verdadera riqueza la tenía Lázaro. Amén. ¿Sí o no? La verdadera riqueza es cuando usted y yo tenemos revelación de la palabra para el tiempo presente. Amaremos a ese Dios que aborrece a uno y ama a otro. Amaremos a ese Dios que permite las guerras, las hambrunas, las enfermedades. Amaremos a ese Dios que sana a uno y a otro deja multitud enfermas. Amaremos a ese Dios que en muchos países hay paz y en otros países hay guerra. Amaremos a ese Dios que en muchos países hay hambruna y en otros países no hay hambruna. Amaremos a ese mismo Dios que Jacob amó y aborreció a Saúl. ¿Ah? Amén. Tenemos que amarlo. Amén. Pero millones de religiones del mundo creen hoy que son salvas, cuando en realidad están perdidas. ¿Por qué? Porque son religiosos. La religión no salva, la que salva es la palabra. Amén. Es lo que Dios está haciendo en el tiempo presente, lo que salva. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces la Biblia del diablo, ¿cuál es? Es esta Biblia. Ambos vienen del cielo, ¿sabe usted eso? Amén. Ambos estaban en Génesis 2:9. El árbol de la ciencia del bien y el mal del diablo. El árbol de vida es nuestro Señor Jesucristo. Ambos vinieron aquí como hombres, ¿sabe usted eso?
Dios se hizo carne, ¿qué hizo el diablo? El diablo no puede criar, pero el diablo habitó en un cuerpo. ¿Quién fue ese cuerpo? Judas. Amén. San Juan 6:70. Dios fue un apóstol, que fue el diablo, un apóstol. ¿Quién era el diablo? Judas. ¿Quién era Dios? Jesús. Amén. ¿Sí o no? San Juan 6:70. San Juan 6:70. Jesús respondió: no escogí yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. ¿Era Judas un apóstol o no era? Amén. ¿Echó fuera demonios Judas o no echó fuera demonios? Amén. ¿Sanó a los enfermos o no sanó a los enfermos? Amén. Resucitó. ¿Ah? Judas, ¿verdad? Y Jesús eran hombres. Ambos eran predicadores. Dice que Dios mandó de dos en dos. ¿Iba Judas o no iba Judas ahí? Amén. ¿Echó fuera demonios Judas o no echó? Amén. ¿Predicó la palabra o no la predicó? Amén. No es que Dios lo sane del cuerpo, es que Dios nos sane del alma. El cuerpo no, este cuerpo tiene sentencia de muerte. Hebreo 9:27, está establecido que el hombre muere una vez y después de esto, el juicio. Tarde o temprano vamos a morir. Para la muerte no hay hora, no hay edad, no hay belleza, no hay dinero. Si fuera por belleza, mis universos, mis mundos no murieran. Si fuera por dinero, los papas fueran eternos. Los Rockefeller, los Illuminati, Elon Musk y toda esa gente que son multimillonarias nunca murieran, porque ya sabemos que no es por dinero, ya sabemos que no es por belleza, ya sabemos que no es por juventud. ¿Ve? La muerte nos llega de mil maneras, ¿sí o no? Amén. Una sola manera de vivir y se llama Jesucristo. Amén. Amén. La Biblia del diablo, ¿cuál es la Biblia del diablo? Esta misma Biblia. ¿Ve? Por eso que el diablo y Dios son tan idénticos. Ambos son puertas. Mateo 7:13. La puerta angosta es nuestro Señor Jesucristo. Cada día se hace más angosta. La puerta ancha es el diablo. Cada día se hace más ancho el camino del pecado. ¿Sí o no? Amén. El camino angosto es nuestro Señor Jesucristo. El camino ancho es el diablo. ¿Sí o no? Amén. Ambos son puertas. Ambos son caminos. Ambos son árboles. Ambos son padres. ¿Sabe usted eso? Ambos son pastores. Porque Jesús dijo: yo soy el buen pastor. San Juan 10. Si Él es el buen pastor, hay un mal pastor. ¿Quién es el diablo? ¿Sí o no? San Juan 10:10. El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Amén. La Biblia del diablo, ¿cuál es? Esta misma Biblia. Jesús y el diablo contendieron del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito cuando ellos contendieron. ¿De qué contendieron? De la palabra. Amén. Y esa batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas. Caín y Abel. Y de ahí para acá los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ve? Ambos son religiosos, ambos creen en Dios, ambos van a la misma iglesia, ambos los alimenta el mismo sol. Mateo 5:45. Dios hace salir su sol sobre malo y bueno. Dios hace caer las aguas sobre justo y sobre injusto, ¿sí o no? Dios hace caer el sol sobre los hijos del diablo y sobre los hijos de él. Dios hace caer el agua sobre sus hijos, sobre los hijos del diablo. Ambos se alimentan de la misma tierra, pero uno es hijo de Dios y el otro es hijo del diablo. Ambos creen la palabra. Uno para llevarnos al cielo y otro para llevarnos al infierno. Pero ambos citan la palabra. Ambos predican la palabra. Ambos son pastores. Ambos son padres. Ambos son hijos. Isaías 14:12. ¡Oh, lucero, hijo de qué! De la mañana. ¿Quién es ese? El diablo. ¿De dónde viene el diablo? Del cielo. El diablo es religioso.
Por eso que él tiene el mundo engañado, porque él predica la Biblia. Pero ¿cómo la predica? Creo que está ahí en segunda de Pedro. Él tuerce la palabra, pero él predica la Biblia. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, segunda carta de San Pedro, capítulo 3, verso 16. En casi todas sus epístolas, hablando Pedro de Pablo, en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿ve? Las cuales los indoctos, inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Las tuerce, el diablo tuerce la Biblia, pero el diablo predica de la Biblia. Por eso que el diablo engaña al mundo con el bautismo trinitario. El Señor dijo en Mateo 28, 19, ir a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. El nombre de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso que Pedro en Hechos 2:38 dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El bautismo bíblico es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hubo un hombre o una mujer que se bautizara en los tres títulos. Todo hombre y toda mujer se bautizó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero la Biblia del diablo es así, el diablo cita la Biblia, ¿ves? Y le dice: no, el verdadero bautismo es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El verdadero bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mano Braja dice, los trinitarios están errados, bautizan en los tres títulos. Los unitarios también están errados, porque la Pentecostal Unida bautiza en el nombre de Jesús, y él dijo: hay muchos Jesús en el mundo. El bautismo bíblico es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, la Biblia del diablo, ¿cuál es la Biblia del diablo? Esta misma Biblia. El diablo le cita a usted la misma Biblia, no le va a citar otra cosa. Si se la citó al mismo Dios. ¿Ve? Por eso que esta batalla continúa desde el cielo a Génesis, y desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Amén. ¿Quiénes son los que van a entender y van a ver a Dios? Los que tienen revelación. Amén. Un grupito pequeñito. Siempre todos los 7 mensajeros fueron rechazados. ¿Sabía usted eso? Dios envió 7 mensajeros para un pueblo con percepción profética. Amén. Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto. En mi diestra son los 7 ángeles. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. De ese después de Cristo. Del 53 al 170 el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Pablo, 53 al 170. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, 170 al 312. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. El hermano Branham nace en 1909 y parte en 1965. Amén. Pero todo mensajero viene al final de la edad. Eso lo dice el hermano Branham en los sellos, y lo dice en el mensaje Cuenta Regresiva, y en muchos mensajes dice: todo mensajero viene al final de la edad. Amén. Entonces, el diablo utiliza la Biblia ¿para qué? ¿Sabe usted qué? La que ha hecho la matanza más grande aquí en la tierra no son los terroristas, no son comunistas, no son ateos, no son las guerrillas, no son los mafiosos. La que ha hecho la matanza más grande aquí en la tierra es una iglesia llamada cristiana. Y ellos dicen que matan ¿por quién? Por Dios.
Pero ¿cuál Dios? Si Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. El que vino a hurtar, a matar y destruir es el diablo, ¿sí o no? Amén. San Juan 6:2. ¿Ve? Eso dijo que esto iba a pasar. ¿Ve? ¿Y cuál iglesia es esa? La iglesia católica romana. San Juan 16, capítulo 2, dice: os expulsarán de la sinagoga de las iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿a quién? A Dios. Y hará esto porque no conoce al Padre ni a mí. Mas he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo había dicho. Amén. Conocer a Dios se conoce única y exclusivamente por revelación. ¿Ve? Dios, esto es Dios, la Biblia es Dios, pero aquí también el diablo se infiltra y se hace pasar por Dios y como Dios cita la Biblia, pero no la cita para llevarlo al cielo, sino para llevarlo al infierno. Si se la citó al mismo Dios que era la palabra, ¿qué quedará para usted y para mí? Esta contienda viene desde el cielo y desde el cielo a Génesis y de Génesis a Apocalipsis, ¿sí o no? ¿Y a dónde termina esta contienda? Armagedón, Apocalipsis 16, el tercer ay, ¿sí o no? Entonces, la matanza más grande que superó la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, y Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, es la Iglesia Católica Romana. Desde el 606 a 1586, la Iglesia Católica Romana mató 68 millones de protestantes, superando la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, porque Dios trajo un profeta y dijo a Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin, en el genocidio holocausto judío, hermano Baja dice, la Iglesia Católica, ¿verdad?, le echaba agua, no agua bendita, esa agua maldita, ¿ve?, a los soldados para que mataran a los judíos. ¿Sabía usted eso? ¿Ve? A los judíos. Holocausto judío, genocidio judío, 6 millones de judíos mató la Iglesia Católica Romana. Ahora dice Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin, eran mandados por la Iglesia Católica Romana. Amén. En aquel entonces no había video, había fotos. Hay fotos en la actualidad, ¿verdad?, que las colocan por el Facebook, por el TikTok, por el YouTube, ¿verdad?, cuando los cardenales, los obispos, la jerarquía católica le está echando agua a los soldados para que maten a los judíos, ¿ves? Entonces, metiendo 68 más lo que mató en la Segunda Guerra Mundial, superó la Primera Guerra Mundial y superó la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién? Ateo, terrorista, comunista, ¿ah?, guerrilla, mafioso, no. La Iglesia Católica Romana mató 68 millones de protestantes, que fue lo que se le contaron, pudo haber sido más. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos nos mató? Nada más los judíos, por la parte de los judíos mató 6, imagínense. ¿Qué quedará para los demás? Entonces, a través del cristianismo se han matado 68 millones de protestantes. La iglesia más cruel del mundo ha superado la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Ves? Superando el terrorismo, superando las guerrillas, las mafias. ¿Ves? Y dice que es cristiana. Eso el Señor dijo, ve, muchos vendrán y dirán que por causa de Dios, pero ¿cuál Dios? Cuando un malandro va a matar y dice, bueno, me encomiendo a Dios, ¿a cuál Dios se está recomendando? Por ahí un tito por ahí, el malandro dice, yo no mato a alguien si Dios no me da permiso. ¿Cuál Dios? El Dios diablo, porque el que vino a hurtar, a matar y destruir es el diablo. Hay gente que van a robar un banco, van a robar una gente, van a matar y dice, no, vamos a encomendarnos a Dios, pero ¿cuál Dios? Se están encomendando en el Dios diablo, ¿sí o no? ¿Ves? Porque hay gente que tiene la Biblia como amuleto, lo abren en el Salmo 23, abren la Biblia en el Salmo 91, abren la Biblia en el Salmo 121. Eso no es. Es que Dios la está escribiendo en su corazón. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica, pero el Espíritu vivifica cuando hay revelación. Amén. Amén. La Biblia del diablo, ¿cuál es la Biblia del diablo? ¿Cuál es la Biblia del diablo? Esta misma Biblia, porque ambos vienen juntos, ambos son árboles, ambos son caminos, ambos son puertas, ambos son ángeles, ¿sí o no?
Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué era el diablo? Ezequiel 28:13, ¿qué? Dice, oh querubín, ¿qué es un querubín? Ángel. Oh querubín, perfecto eras en todo. Vamos a leerlo para que vean. Ezequiel 28:13. Diablo también fue un tiempo que fue perfecto. ¿Sabía usted eso? Dice Ezequiel 28:13. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De coronil, topacio, jaspe, crisolito, berilio, onicé, sabrón, carboacio, esmeralda, oro, los primeros de tus tamboriles, flauta, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú querubín, que es un querubín, ángel, tú querubín grande, perfecto. ¿Ah? Dice, tú querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de la piedra de fuego, te paseaban. Verso 15, aquí dice perfecto. Verso 15 dice, perfectos eran todos tus caminos, desde el día en que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Amén. Dios es perfecto, el diablo también era perfecto, ¿sabía usted eso? Dios es un padre, el diablo también es un padre. ¿Sabía usted eso? El diablo tiene hijos. ¿Ve? En San Juan 8:32, allá hay otra contienda. ¿Quién estaban contendiendo y los escribas, los fariseos, los saduceos, los armenios? ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decían ellos? ¿Que eran hijos del diablo? Jamás. Un hijo del diablo jamás va a decir que es un hijo del diablo. Pero ambos citan la Biblia. Uno con revelación y el otro sin revelación. San Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Respondieron linaje, esto eran los escribas, los fariseos, los saduceos. Respondieron linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Beber, fumar, bailar, matar, secuestrar, esos son atributos del pecado. El hombre o la mujer hace eso es porque no cree. Pero si cree, jamás haría eso. Amén. Pecado es incredulidad. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procurad matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Ve? Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. ¿Cómo recibió Abraham allá en Génesis 18 al Señor? Lo puso en el árbol más frondoso, le lavó los pies, lo besó, ¿sí o no? Le dijo, mi Señor, mi Elohim, mi Todopoderoso, ¿sí o no? Le mandó a matar el mejor becerro, el mejor pan, la mejor mantequilla, ¿sí o no? Y estos decían que eran descendientes de Abraham y querían matarlo. Dice, pero ahora procurad matarme a mí, hombre, que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Así como el diablo, ¿verdad? Así los hijos. El diablo no dice que es diablo, el diablo dice que es quién, que es Dios. ¿Y qué dicen los hijos del diablo? ¿Que son hijos de quién? De Dios. Amén. ¿Ve? Ambos dicen, por eso el diablo se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por quién, por Dios. El diablo no se hace pasar por diablo, sino por Dios. ¿Ve? Entonces el verso 42, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido, y no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escucháis mi palabra? El verso 44, aquí Jesús le entrega el ADN.
Le dijo, mire de quién son ustedes, ¿ves? 99.99 son hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el primer homicida? Caín. Y no he permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cual habla mentira, suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Qué estaba diciendo? ¿Quién de ustedes me acusa de que yo no he cumplido toda la ley? Porque, vuelvo y repito, aquí estaban contendiendo del Antiguo Testamento. Todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito. ¿Ves? Ambos contienen ¿de qué? De la palabra. ¿Ves? Contender por la fe. ¿Qué fe? Revelación. ¿Sí o no? El libro de Judas dice que contendamos ardientemente por la fe. ¿Qué fe? Revelación. ¿Con quién vamos a contener? Con la Iglesia Católica, con las denominaciones y aún con los que están en el mensaje. ¿Sí o no? Que no tienen revelación. ¿Ves? ¿Por qué? Porque muchos dicen que de este mensaje que dicen los brahamistas, ¿por qué? Porque se bautizan en el nombre del hermano Braham, leen la Biblia en el nombre de Braham, Mario Braham, echan fuera demonios en el nombre del hermano Braham. ¿Sí o no? Entonces, ambos contendían ¿de qué? De la Biblia, verso 45, 8:45. Y a mí porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios, oye, por esto no lo oí vosotros, porque no soy de Dios. La palabra para el tiempo presente. Aquí la palabra para el tiempo presente era Jesucristo. Ellos iban a Moisés, se iban a Noé, se iban para allá, ¿ves? Pero la palabra en el tiempo presente era Jesucristo, no la creían. Amén. Y eso se viene repitiendo en cada uno de los mensajeros. Todos los mensajeros, todos los profetas fueron rechazados. Todos los apóstoles fueron rechazados. Los 7 mensajeros fueron rechazados. ¿Y la novia? ¿Qué va a hacer con la novia? ¿La van a aceptar? La historia se repite. ¿Ves? La van a hacer, la van a rechazar. ¿Ves? San Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí o no? Entonces, ambos, la Biblia del diablo, ¿cuál es? Esta misma Biblia. Hermano Braja dijo, las mismas aguas que salvaron a Noé fueron las mismas aguas que condenaron al mundo. Amén. Esta Biblia sirve para llevarnos al cielo, pero también sirve para llevarnos al infierno. Por eso Santiago 1:22 dice, no sé tan solo oidores, sino hacedores. Obedecer la palabra para el tiempo presente nos da la vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque en el tiempo presente, por eso Dios trae un profeta y el hermano Braja dice, la gente cree lo que Dios hizo. La gente cree lo que Dios va a hacer, pero no cree lo que Dios está haciendo. La novia cree lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces, Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Es una revelación. Dios se conoce única y exclusivamente por revelación. Única y exclusivamente por revelación. Por eso en 1 Corintios 2:9 dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha reservado. ¿Sí o no? Judas, Dios se hizo carne, que se hizo el diablo. ¿A dónde habitó el diablo? En un cuerpo. ¿Cuál era el cuerpo del diablo, Judas? ¿Cuál era el cuerpo de Dios, nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Tiene Dios una novia aquí en la tierra hoy? ¿Tiene el diablo una novia en la tierra? Apocalipsis 17 dice la gran ramera, la madre de la ramera. ¿Quién es esa? La novia del diablo. ¿Quién es la Iglesia Católica Romana? ¿Sí o no? Amén. La novia, Apocalipsis 22:17, ambos aparecen en la Biblia. ¿Sabía usted eso? Ambos aparecen en la Biblia. La novia de Dios aparece aquí en esta Biblia, pero aquí también aparece la novia del diablo. La novia de Dios, Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. ¿Sí o no? Amén. Y Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, la madre de la ramera. ¿Quiénes son las hijas? Si es una madre, porque tiene hija, metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, puerta del cielo, testigo de Jehová, mormón, y etcétera, etcétera. Ellos se reunirán al concilio mundial de iglesia. Y muchos de este mensaje pasarán al concilio mundial de iglesia, ¿sí o no? Porque en el mensaje están las 3 clases de creyentes. Su actitud, mi actitud hacia la palabra, y a cuáles de esas 3 clases creyentes somos nosotros.
Amén. Pero el diablo conoce la Biblia. El diablo conoce la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero no para llevarlo al cielo, sino para llevarlo al infierno. El diablo tuerce las escrituras. Por eso el Señor dijo en Apocalipsis 22, 18 y 19, dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita la palabra de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Ambos oran. Jesús oró, el diablo también ora. ¿Oró o no oró Judas? Judas oraba, no era un apóstol. ¿Predicó o no predicó Judas? ¿Sanó a los enfermos o no sanó a los enfermos? Por eso Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonios en tu nombre, no puse las manos sobre el enfermo en tu nombre. Y Dios le va a decir: apartado de mí, obradores de iniquidad. Nunca los conoció. ¿Por qué Dios no los conoce? ¿Por qué Dios no los conoció? Porque nunca los vio desde antes de la fundación del mundo. Y nunca conocieron la palabra, conocieron un credo, un dogma, un mandamiento de hombre, tradiciones de hombre, pero no conocieron la palabra. Conocieron al Papa, al obispo, obispo, cardenal, conocieron al pastor, conocieron al apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, pero no conocieron la palabra. Amén. Conocer la palabra es única y exclusivamente por revelación. Amén. La palabra es la verdad. San Juan 17:17. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Son los religiosos los que dicen: Cristo murió por la verdad. Esos son religiosos, no tienen revelación. Cristo murió por la verdad. No, esos son religiosos. Cristo no murió por la verdad. Así venía una vez en un predicando y bueno, Cristo. Dijo uno ahí: Cristo murió por la verdad. Y dije: no, Cristo no murió. Sí murió por la verdad. No murió. Sí murió. No murió. Ya va. Vamos a ver. Dijo uno que está ahí. Ya va, cálmese, varón. ¿Cómo vamos? Ajá, ya va. ¿Por qué, varón, usted dice que Cristo no murió por la verdad? San Juan 14:6, Él no murió por la verdad. Ajá, y todo el mundo dice eso, sí, pero Él no murió por la verdad. Ajá, ¿y por qué usted dice eso? Porque Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo: yo voy a hacer la verdad, yo fui la verdad. No, Él dijo: yo soy la verdad. Amén. La Biblia es la verdad. ¿Y qué agarra el diablo? ¿Una mentira? No, el diablo agarra la verdad. ¿Sí o no? Porque ¿qué es una mentira? Es una verdad pervertida. Y eso es lo que agarra el diablo. Y por eso que tiene el mundo engañado. ¿Sí o no? Amén. Primera epístola de San Juan 5:19 dice: el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí o no? Amén. Lucas 4:4, la tentación, ¿con qué lo tentó? Con la misma Biblia. ¿Qué le citó? El Salmo 91, versos 11 y 12. Lo llevó al penáculo más alto y estírate, escrito está. ¿Usted cree que el diablo a nosotros con qué nos va a llegar el diablo? Con el mismo mensaje del hermano Abraham. Con esta Biblia y con el mismo mensaje del séptimo mensajero, del cuarto Elías, ¿sí o no? Primer libro de Reyes 17, Elías Tibita cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes, 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista, ¿sí o no? La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5, aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Quién fue ese? William Mario Branham, ¿sí o no? Mateo 17:11, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Dios no envió un reformador, Dios envió un restaurador. El hermano Branham predicó la restauración del albo novia. Amén. Entonces, el diablo y Dios, por eso la Biblia del diablo, ¿cuál es? Esta misma Biblia que usan todos los cristianos. Uno la tienen con revelación y otro la tienen sin revelación. Caín y Abel, Coré, Tare, Abilán y Moisés. ¿Qué hacía la diferencia? La revelación. Pero ambos eran cristianos, ambos iban a la iglesia, ambos le oraban a Dios, ambos ofrendaban, ambos diezmaban, ambos trabajaban para la obra de Dios. Pero uno era un hijo de Dios y el otro era un hijo del diablo, ¿sí o no? Mateo 13:24, el trigo y la cizaña. El trigo los hijos de Dios, la cizaña los hijos del diablo, ¿sí o no? Entonces, la Biblia del diablo, ¿cuál es? Es esta misma Biblia. Esta misma Biblia la que el diablo cita. Esta misma Biblia la que el diablo
En el juicio final, cuando una persona muere, el diablo, ¿qué el diablo, hermano Braja dice? El diablo es el abogado acusador. Jesucristo es el abogado defensor. Amén. ¿Sí o no? Amén. Ambos son Dios, ambos son Padre, ambos son hijos, ambos son estrellas, ¿sí o no? Apocalipsis 22:16, yo Jesús ha enviado mi ángel, la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué es el diablo? El diablo es una estrella. Apocalipsis 9:1. Y cayó una estrella del cielo. ¿Quién cayó del cielo? El diablo. ¿Sí o no? Dios es una estrella, el diablo es una estrella. Dios es un lucero, el diablo es un lucero. Pedro, 1 de Pedro 1:19, tenemos la palabra más profética, la palabra más segura de todos los tiempos. Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Isaías 14:12 dice, oh lucero, Dios es un lucero, el diablo también es un lucero. Dios es un árbol, el diablo también es un árbol. Dios es un camino, el diablo también es un camino. Dios es una puerta, el diablo también es una puerta. ¿Sí? Dios significa objeto de adoración. Amén. La gente cree, el mensaje de Satanás, hermano, la gente cree que está adorando a Dios cuando está adorando al diablo. Si no tenemos revelación, no estamos adorando a Dios, estamos adorando al diablo, porque el diablo se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. ¿Quién le dice al Papa diablo? Nadie. Todo el mundo le dice, oh Santo Padre Celestial, oh, siento la presencia de Dios cuando estoy cerca del diablo. ¿Ah? No, dice, cuando estoy cerca del Papa. Ve que yo estuve cerca del Papa y eso sentí una presencia. Claro, una presencia diabólica. Ahí hay legiones de demonios, ¿sí o no? Apocalipsis 18 dice, se ha hecho guarida de demonios, de aves inmundas, de cuadrúpedos. ¿Quién es ese? La Iglesia Católica Romana. ¿Quién más se ha hecho de guarida de demonios cuadrúpedos? Las denominaciones. Por eso Dios trajo un profeta y dijo, las iglesias son las puertas del infierno. Las iglesias que no tengan revelación usan esta Biblia, la Biblia del diablo. ¿Cuál es esta Biblia? ¿Para qué la usan? ¿Para llevar a las personas al cielo? Para llevarlas al infierno. Si el diablo se la citó al mismo Dios, ¿no se la va a citar a usted y a mí? ¿Ah? Si tentó al mismo Dios, ahora lo tentó como hombre. Dios no puede ser tentado. Amén. Y Dios no puede ser burlado. Amén. ¿Ve? Pero él fue tentado como hombre. Y él no venció como Dios, él venció como hombre. Amén. Escrito está. ¿Sí o no? Amén. Primera de Timoteo 2 dice, no permite a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No, que allá está la pastora. Escrito está. No permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Más profundo, ¿qué dice ahí? ¿Qué es la mujer? La iglesia. No permito a ninguna iglesia dar interpretación privada a mi palabra. Dios es su propio intérprete. Cuando la palabra se cumple, amén. Dios es su propio intérprete. Una persona que no tenga revelación no le ora a Dios, le ora al diablo. Pero ¿por qué echan fuera demonios? Porque Judas también era hecho fuera demonios y Judas era el diablo. ¿Por qué ellos oran? Porque Judas también oró y Judas era el diablo. ¿Por qué ellos van a la iglesia? Porque Judas también iba a la iglesia. ¿Por qué? Porque Judas anduvo cerca de Dios, anduvo con Dios, ¿sí o no? ¿Quién era Dios? Jesús. Pero él sabía que ese era el diablo. Jesús sabía que andaba ahí a la oveja. Si no tuvo amor a Dios que amó al diablo, andaba con él. ¿Sí o no? Judas tuvo el mejor pastor, el mejor apóstol, el mejor evangelista, el mejor maestro, el mejor rey, el mejor líder. ¿Le hizo caso? No le hizo caso. ¿Por qué? Porque Judas era el diablo. ¿Le van a hacer caso los hijos del diablo a la Biblia? No le van a hacer caso. Porque son hijos del diablo, aún ellos son religiosos, ellos citan a Dios, no, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo ando con Dios, yo amo a Dios, pero son hijos del diablo. Los hijos de Dios venimos de dónde? O aquí mismo en Juan 1:11. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Sino de Dios. Amén. Si de Dios no somos, venimos a este mundo, tuvimos mamá, papá, pero no somos de la carne. Venimos ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Porque aquí agarran las religiones y dice, mas a todo aquel que le recibieron, a los que creen en su nombre. Aquí hay revelación, a los que creen en su nombre. La mayoría de las religiones no creen en el nombre de Dios. Porque si ellos creyeran en el nombre de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, se bautizaran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí o no? A los que creen, oigan esto, que hay una revelación, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Colosenses 3:17, todo lo que hagáis de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre de Dios. ¿Sí o no? Entonces, el diablo predica la palabra, el diablo predica la palabra. Se disfraza de ángel de luz, se disfraza de ángel de luz. El diablo es un ángel, el diablo es un ángel. Leímos ahorita Ezequiel 28:13, oh querubín, ¿qué es un querubín? Un ángel. ¿Qué es Jesucristo? Un ángel, ¿sí o no? ¿Ve? ¿Qué cita el diablo? El libro de la magia negra, el libro de la magia roja, el libro de la magia blanca. No, el diablo cita la Biblia. ¿Ve? El diablo le citó la Biblia al mismo Dios. ¿No se la va a citar a usted y a mí? ¿Qué predica el diablo? De la Biblia. Pero predica ¿qué? 99.99 en alguna iglesia, porque hay iglesias que tienen el 20, el 30, el 40, el 50 de verdad, no tienen, ¿ves? Pero el diablo a la novia le va a predicar 99.99 de verdad, ¿sí o no? En Lucas 6:46 él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no obedecéis mi palabra. San Juan 14:21 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. La novia va a guardar la palabra de Dios. Amén. La novia es la palabra, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿con qué atacó el diablo a nuestro Señor Jesucristo? Con la palabra. ¿Con qué va a atacar el diablo a los hijos de Dios? Con la palabra. Amén. Amén. ¿Con qué atacó el diablo en el cielo? Con la palabra. ¿Con qué atacó el diablo en Génesis a la primera iglesia? Con la palabra. ¿Qué le dijo el diablo a Adán femenino? ¿Vas a ser como quién? Como Dios. ¿Y quién es Dios? La palabra. ¿Sí o no? Vas a ser como Dios. ¿Ves? Vas a ser como Dios. Porque una mujer se deja engañar porque ella cree que es una verdad. ¿Cuántas mujeres no la engañan a los hombres? Porque ella creen que es verdad. ¿Ves? Y cuando alguien se enamora está completamente bien ciego. Dice, el amor es ciego. El amor filio sí, el amor ágape no. Amén. El amor filio es el amor de nosotros a nuestras esposas, a nuestros hijos, a amigos, al primo, al tío, a la abuela, papá. Ese es el amor filio, ¿sí o no? Pero el amor ágape no es ciego. El amor filio sí es ciego. Porque hay muchachas que ven al hombre, ¿verdad? Y el hombre carga las coticitas y el pantalón todo roto y dice, mi amor, si tú te casas conmigo te voy a hacer una mansión. Amor, y si carga ¿cómo le va a hacer una mansión? Y a veces carga por aquí el bolso todo amarrado y la muchacha como está enamorada le cree. ¿Sí o no? Y es así, el amor es ¿qué? Es ciego, y digamos que el amor filio es hasta tuerto, ciego, le quedan las puras huecas. ¿Sí o no? Es así. ¿Por qué? Por el amor de Dios, no, el amor de Dios es el amor ágape, es el amor correctivo. Amén. Amén. Ese es el amor de Dios, porque el amor filio pertenece a quién? Al diablo. Porque hay padres que le dan todos los hijos y dicen, no, porque yo lo amo. Y no, el hijo mío puede consumir droga, el hijo mío puede robar, el hijo mío puede hacer porque yo lo amo. No, ese es amor filio. El amor ágape y el verdadero amor va a corregir. Amén. Ese es el verdadero amor. Amén. Que es el amor de Dios. Amén. ¿Sí o no? Entonces, ¿con qué ataca el diablo? Con la palabra. ¿Cuál es la Biblia del diablo? Esta misma Biblia. ¿Ve? Él se la citó allá en Génesis, la citó en el cielo, la citó en Génesis y la está citando en Apocalipsis. ¿A quién? A la novia. ¿Con qué le va a llegar el diablo a la novia? Con 99.99, ¿verdad? ¿Sí o no? Con el mismo mensaje. ¿Sí o no? Dice Judas dice, los hijos de Dios son estrellas y los hijos del diablo ¿qué son? Estrellas, pero ellos son estrellas fugaz, ¿sí o no? Ambos predican la palabra. Ambos son Dios. Ambos predican la palabra, ambos son árboles, ambos son caminos,
ambos son puertas, ambos son padres, ambos son pastores. ¿Cuál hace la diferencia? La revelación. La mayoría de las religiones predican un Dios trino. La mayoría de las religiones ponen mujeres sacerdotes, mujeres apóstoles, mujeres profetas, mujeres evangelistas, mujeres pastoras, mujeres maestras. Eso va en contra de la palabra de Dios. Anticristo. Anticristo es anti palabra, pero un anticristo no le va a quitar, un anticristo le quita un punto, 2 puntos nada más. Tuerce la Biblia, le quitan o le ponen, pero no es una cantidad grandota, poquitico. Siempre le ponen algo. ¿Qué dicen ellos sobre la vestidura? Deuteronomio 22:5 dice abominación a Jehová. Y una mujer use traje de hombre. ¿Qué dicen los anticristos? Con la misma Biblia, ¿qué dice? Dios mira el corazón. Dios no mira la vestidura. Dios no viene por vestidura, Dios viene por un corazón. Pero la misma Biblia dice que Dios, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿sí o no? Amén. Como usted se viste por fuera, eso es lo que usted tiene en su corazón. Amén. ¿Sí o no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Pero ellos tuercen con mucha sabiduría y como a la gente le gusta la mentira, por eso Dios nos entrega la mentira, ¿sí o no? Amén. Aquí mismo. Segundo de Tesalonicenses, creo que está ahí. Amén. Amén. Segundo de Tesalonicenses. Por eso que el diablo predica ¿qué? El diablo predica una mentira, una verdad, pero una verdad pervertida. Amén. Segundo de Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 2, verso 9. Inico cuyo avivamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso. Pero esta mentira ¿qué es? La Biblia, el agarra de la Biblia. ¿Ve? Que es una verdad, una mentira, una verdad pervertida. Dice, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Quién es el amor de la verdad? Cristo. Amén. San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién es amor? Dios es amor. Primer epístola de San Juan 4:8 dice, Dios es amor. Primer epístola de San Juan 4:18 dice, el perfecto amor está fuera, el temor, ¿sí o no? Entonces dice, por cuanto no recibieron el amor. ¿Qué es amor? Ya vimos que hay dos amores, amor filio y amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios, el amor filio es el amor del diablo, nosotros los seres humanos, ¿sí o no? ¿Ve? Para ser salvo, ¿ve? El amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios les envía un poder ¿qué? Engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso Dios les envía un poder engañoso. El mensaje de los ungidos del tiempo del fin. ¿Verdad? Mateo 24:24, que son Cristo, falsos Cristos, son ungidos. Cristo significa ungido, falso ungido, echan fuera demonios, predican la palabra, sanan a los enfermos, pero son falsos. ¿Por qué son falsos? Porque no están conforme a la palabra de Dios, no están conforme al séptimo mensajero, no están conforme al cuarto Elías, no están conforme a la manifestación del Hijo del Hombre, Lucas 17:30. ¿Quién era el Hijo del Hombre? La manifestación del Hijo del Hombre, Ezequiel 3 y Ezequiel 33:1. Profetiza Hijo de Hombre. Era Cristo en un profeta, revelando todos los misterios. Amén. Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. En Mateo 10:41 dice, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. En segunda de Crónica 20:20, Josafat dijo, crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Proverbio 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Entonces la palabra es la verdad. Amén. Entonces, la Biblia del diablo, ¿cuál es? Es esta misma Biblia.
El diablo cita la misma Biblia. El mismo Dios, el diablo cita es el mismo Dios. El diablo no le va a citar a usted credo, dogma, mandamiento de hombre. No, él cita la Biblia. ¿Ve? Pero la tuerce. ¿Ve? Por eso que la mayoría de las religiones la tienen torcida. No pudieron ver el cuarto día, no pudieron ver la manifestación del Hijo del Hombre. No pueden ver el séptimo mensajero. Ahora mucho menos pueden ver la novia. Porque ya Dios se llevó los 7 mensajeros. Dios se llevó el cuarto Elías. Dios se llevó el cuerpo donde estaba manifestado el Hijo del Hombre. Pero ahora Dios está en una novia. Amén. Dios está en un cuerpo místico. Amén. Amén. Para un pueblo con percepción profética. Amén. Para que un pueblo avance, crezca espiritualmente. Amén. Por eso él dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque Dios parece que en ella tendréis la vida eterna. Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Oír espiritualmente es entender y ver espiritualmente es entender. Mateo 13:13, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. Amén. Los religiosos no oyen ni entienden. Sí, ellos oyen la palabra de Dios. ¿Ves? Y ellos ven la palabra de Dios, pero no la pueden entender. Porque oír espiritualmente es entender y ver espiritualmente es entender. Y para nosotros entender la Biblia tenemos que tener revelación. Por eso en 1 Corintios 2:9 dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Amén. La Biblia del diablo, ¿cuál es? Es esta misma Biblia. El diablo la tuerce. ¿Ve? Esto es que predica el diablo. ¿Ve? ¿Qué es una mentira? Una mentira es una verdad pervertida. ¿Sí o no? Eso es una mentira, una verdad pervertida. Y la mentira más grande tiene 99.99 de verdad. Para que alguien sea engañado, él cree que no lo están engañando. ¿Ve? Lo hizo en Génesis, a la mitad de la Biblia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hubo otra batalla, Jesús y el diablo, y queda la batalla final, Apocalipsis, ¿sí o no? Armagedón, ¿sí o no? Tercera guerra mundial, tercer ay, ¿sí o no? Por eso Pablo dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las regiones celestes, ¿sí o no? Gálatas 1:8, Pablo dice, si aún a nosotros un ángel del cielo nos llegue y nos predica un evangelio diferente que está aquí, sea anatema, sea maldito. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que esos ángeles del cielo, ¿dónde estaban? Aquí en la tierra. ¿Qué estaban predicando? La palabra, la Biblia, ¿sí o no? Pero la Biblia, ¿qué? La Biblia del diablo, la Biblia pervertida, tuerce las escrituras. ¿Ves? Predican la palabra, echan fuera demonios, pero tuercen las escrituras. Son falsos Cristo, falsos ungidos. ¿Ves? Echan fuera demonios, predican la palabra, sanan a los enfermos, pero están fuera del séptimo mensajero, del cuarto Elías y de la manifestación del Hijo del Hombre. No aceptan el mensaje que Dios ha traído. Amén. Están como los escribas, los fariseos y los saduceos y los armenios. ¿Ves? En San Juan 5, 46, 47, ellos dijeron, ¿creemos a qué? A Moisés. Y él dijo, si creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque Moisés escribió de mí. Amén. Amén. Es la palabra para el tiempo presente y es por revelación. ¿Ves? Caín y Abel. Ambos creían en Dios, ambos iban a la misma iglesia, ambos ofrendaban, ambos llevaban altar, ambos llevaban diezmo, ambos creían al mismo Dios, pero uno tenía revelación que era Abel y otro no tenía que era Caín, pero Caín también era religioso. Amén. Entonces, cuando son religiosos, ¿qué han hecho la matanza más grande aquí en esta tierra? Una iglesia llamada cristiana. Y va a ser, porque la Biblia dice en Apocalipsis 14:20, la matanza más grande que va a realizar aquí en la tierra la va a hacer la Iglesia Católica Romana. Dice que la sangre llegará a los frenos de los caballos. Amén. Río de sangre. ¿Quién va a hacer eso? Una iglesia llamada cristiana. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a todos en esta mañana. Amén. Que sea Dios con cada uno de nosotros. Amén.